El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, me gozo en tu presencia, Señor, en esta hora, porque sé que tú estás escuchando esta oración y clama mi alma por aquellas personas que hoy necesitan saber como creyentes lo que tú requieres de sus vidas, Señor. Te suplico que esta palabra transforme sus vidas y que puedan meditar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, del versículo 4 al 10 nos dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. En el día de hoy platicaremos acerca de cómo evitar las discusiones matrimoniales. Cuando dos personas discuten acaloradamente, se encuentran en un estado de elevada tensión emocional, nerviosa y hormonal. Como el impacto de las emociones producen una disminución del control voluntario de la acción y del pensamiento, no cuesta mucho entender que los cónyuges, al discutir, no pueden aceptar razones ni reconocer el valor de lo que el otro dice. Este estado de ofuscación mental los conduce a recriminarse y a causarse ofensas capaces de hacer heridas que duelen y sangran por mucho tiempo, logrando un distanciamiento, debilitando los lazos de afecto que los llevan a perderse en el respeto mutuo. Cuando estemos ante esta situación, hagamos uso del consejo bíblico que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué se pelean los esposos, poniendo en peligro la estabilidad de su matrimonio, la felicidad del hogar y hasta la salud mental y física de la familia? El doctor Montagu hace este comentario: la mayoría de los matrimonios fracasan a causa de la acumulación de pequeños descuidos que resultan desagradables, de detallitos que sería la cosa más sencilla del mundo corregir, pero que en un comienzo nadie lo considera suficientemente serio o importante para que los cónyuges se tomen la molestia de preocuparse por ellos. Pero estos pequeños factores irritantes, con el tiempo, son capaces de erosionar y desmoronar las bases sobre las que se apoya el matrimonio, y a menos que se detecte a tiempo esta erosión, el matrimonio se derrumbará sin que los cónyuges se den cuenta del peligro. Atención, estas pequeñas irregularidades perjudican la comunicación entre la pareja, los torna agresivos y hostiles hasta el punto de no soportarse y elegir la vía de la separación. Así como estas incomodidades son perceptivas, hay otras que se tornan calladamente, como el descuido y la indiferencia. Esto es
dejar de elogiar al cónyuge cuando se lo merece, la falta de disposición para ayudar cuando el otro está en apuros, la falta de interés en lo que el otro hace, el no estar juntos en determinados momentos. Todo esto acaba con la armonía conyugal. La emoción más marcada entre los cónyuges es la ira. Se siente estallar por dentro. Se busca la manera de liberarse a través de gritos, imprecaciones, amenazas y gestos. La víctima, por supuesto, es el cónyuge que recibe las descargas de la pareja que había prometido amarle en las buenas y en las malas. Si se cumple la voluntad de Dios, ambos esposos se respetan mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. El que manifiesta un espíritu de ternura, tolerancia y cariño, notará que se le corresponde con el mismo espíritu. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Recordemos que no nos casamos con la señorita perfecta ni el señor perfecto. Nos casamos con una persona que nos parecía encantadora porque tenía muchos rasgos buenos, positivos y agradables, aunque también conocíamos algunos defectos, pero por alguna razón olvidamos nuestras imperfecciones y nos convertimos en jueces del comportamiento del otro cónyuge. Las peleas y discusiones conyugales son innecesarias. Evitémoslas, poniendo en práctica lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Usualmente, la tradición religiosa ha considerado que los buenos modales, las buenas obras, la fidelidad a los oficios religiosos y el no hacerle mal a nadie es lo que define categóricamente a un buen creyente en Dios, no solo por lo que es o hace la persona, sino por lo que cree. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje al cual he llamado lo que debe creer un buen creyente. Y hay 5 aspectos muy importantes que te guiarán a lo que debes creer como buen creyente en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de un hombre que a temprana edad fue llamado por Dios. Un hombre que a temprana edad Dios le había encomendado una tarea especial. Un hombre conocedor de la palabra del Señor, pero que también tuvo sus dificultades en ese llamado. Quiero invitarte entonces a que contemples el primer aspecto. Lo que debe creer un buen creyente es que fue creado para ser santo y servidor. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo que debes creer como un buen creyente en Jesús es que Dios te ha creado para ser santo y servidor desde la eternidad y también para la eternidad. Porque en la soberanía de Dios, Dios mostró que al formar al profeta Jeremías, también lo había santificado, es decir, lo había apartado y había ordenado, había designado a Jeremías por profeta a las naciones. Esas naciones en su tiempo eran Asiria, Babilonia, Egipto, Judá, entre otras. Y en la soberanía de Dios también mostró que Él era la persona indicada para cumplir sus planes, y la soberanía de Dios también nos muestra hoy que al formarnos desde la eternidad, Dios nos santificó, es decir, nos apartó y ha designado para nosotros un servicio divino que debemos cumplir con la humanidad. Porque si hay algo que anhela el Señor es que la humanidad conozca lo que ha hecho en tu vida y lo que tú puedes hacer por la humanidad. Amigo mío, Dios te conoció de la misma manera que a Jeremías
mucho antes de que tú nacieras o incluso te concibieran tus padres. Además, pensó en ti e hizo planes para tu vida. Y cuando te sientas descorazonado o que no eres digno del llamado del Señor, recuerda que Dios siempre te ha considerado muy valioso y ha tenido un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para cada cristiano, pero Él designa a algunos para una clase específica de trabajo, y eso fue lo que pasó con el profeta Jeremías. Había un trabajo muy honroso, pero bastante difícil cuando se trata de hablarles a los corazones que son duros. Era un trabajo divino, pero un trabajo complicado, porque muchas veces nuestra razón hace que lo fácil de Dios se complique cuando de hablarle a las almas en cuanto a sus vidas para cambiar se refiere. Cualquiera sea el trabajo que usted haga, debe hacerlo para la gloria de Dios. Jeremías sabía que era un trabajo de Dios, pero puso algunas excusas. Si Dios te da una tarea específica, acéptala con gozo y hazla con excelencia. Si Dios no te ha dado una tarea específica, procura cumplir la misión común para todos los creyentes. Debes amar, debes de obedecer y debes de servir a Dios hasta que Dios te asigne un llamado más específico. Lo que debe creer un buen creyente, número 2, que no debe presentar excusas a Dios por su llamado. El versículo 6 nos muestra cómo Jeremías lo hace. Dice la Escritura: y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar, porque soy niño. No debemos presentar excusas a Dios por nuestro llamado, ni siquiera por la edad que puedas tener, porque aún nos llamó Dios a primera hora, es decir, en una hora especial, y también puede referirse al término de los jóvenes, pero a otros llamó Dios a la hora 11, y puede ser a los adultos. Dios puede llamarte hoy en este tiempo, como ha llamado a aquellos en tiempos pasados, pero no podemos presentar excusas, como dijo el profeta Jeremías, diciendo que era muy joven. Algunos pueden tener este tipo de excusas, y generalmente los grandes llamados de Dios tienen una excusa que presentar al Señor. Ni por los temores, dice la palabra en el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y los temores generalmente son frecuentes cuando hay un llamado de parte del Señor, porque siempre nos vamos a imaginar que nos van a rechazar, o nos vamos a imaginar que nos van a perseguir, y en ambos casos hay temor, y para ambos casos está el Señor para decirnos que no tengamos ningún temor, como le dijo al profeta Jeremías en su llamado. Con mucha frecuencia los creyentes luchan con nuevos retos debido a su desconfianza, pero también luchan con nuevos retos donde tienen temores. Siempre que no tienen la habilidad, siempre que no tienen la capacidad ni la experiencia adecuada para servir en la obra o hablar de Dios fuera de ella, vienen las excusas. Algunos dicen ser muy jóvenes, o algunos dicen no tener capacidad, o algunos son sinceros y dicen: este trabajo no es para mí, sino para los más valientes. Pero Dios nos muestra por la Escritura en una persona de carne y hueso, como lo fue Jeremías. Pero Dios prometió estar no solo con Jeremías, sino también con todos los que son sus hijos. Y desde que nosotros tomemos la actitud para entregar nuestra vida rendida a Jesús, Dios estará con nosotros a nuestro lado. Nunca debemos permitir que nuestros sentimientos de insuficiencia nos impidan obedecer al llamado de Dios. Recuerda, si Dios nos llamó para servir, no podemos llenarnos con sentimientos de autoestima baja como si fuera una excusa, porque Él siempre va a suplir todas nuestras necesidades para que podamos cumplir con esa tarea. Dios prometió librar a Jeremías durante sus problemas. Él no dijo evitar que estos problemas vinieran. Dios no lo eximió de prisiones, de deportaciones ni de insultos.
Dios no evita que nos enfrentemos a las tormentas de la vida, pero Él nos ayudará en medio de la prueba. Es más, camina por estas tormentas con nosotros y nos libra. Jeremías invoca su incapacidad e inexperiencia al decir que es un muchacho, pero la presencia y el apoyo de Dios, porque Él dijo contigo estaré, lo ayudaría a superar sus limitaciones personales. Lo que debe creer un buen creyente, número 3, que Él llena nuestra boca con poder para que actuemos con autoridad. Los versículos 9 y 10 nos dice la palabra: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Él llenará nuestra boca con su palabra, Él llenará nuestra boca con su poder, porque la palabra tiene poder, y para que actuemos con autoridad, porque la palabra nos da autoridad para arrancar y destruir todas las obras perversas de las tinieblas, pero también para arruinar y derribar fortalezas y todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor, pero también para edificar y plantar, porque Dios nos ha puesto a nosotros también para edificar sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, grandes murallas en la vida de los creyentes, porque cuando nosotros sembramos la palabra, también el Señor edifica sobre ellos el edificio espiritual que está esperando, cual es la iglesia, pero también planta en ellos promesas que nunca serán arrebatadas por el enemigo, a no ser que nosotros lo permitamos cuando estemos débiles en la fe. La palabra de Dios es fuerza creadora de poder y debemos asumirla como tal para poder enfrentar cualquier obstáculo, cualquier dificultad, por adversa o imposible que parezca. Dice la Biblia: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y también llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El papel de Jeremías era un papel de fortaleza, un papel lleno de la gloria del Señor, pero tenía que enfrentarse al poder de las tinieblas que estaba en la vida de aquellas personas que tenían endurecido su corazón. Pero también es el papel de nosotros hoy en día, como buenos creyentes. Esto tenemos que creer, que Dios llenará nuestra boca con su poder para que actuemos con esa palabra en autoridad. Otro aspecto que debe de creer como buen creyente es que la visión que Dios te da siempre se cumplirá. Los versículos 11 al 14 nos dice la Biblia: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. La visión de Dios puesta en nuestros labios, en nuestra mente, siempre se cumplirá, y tiene que ver con la salvación de las almas, pero también con el juicio sobre las mismas que no acepten su salvación, porque la palabra es juicio. Jesús dijo: yo no vine a condenar al mundo, mis palabras juzgarán al mundo. Y la visión de la vara de almendro está revelando el comienzo del juicio de Dios sobre una humanidad pecadora que no quería arrepentirse, ya que el almendro es de los primeros en florecer en la primavera. Dios vio el pecado de Judá y de las naciones y llevaría a cabo un juicio rápido y certero. La olla que hierve derramándose sobre Judá representaba a Babilonia,
entregando el juicio ardiente de Dios en contra del pueblo de Jeremías. Es decir, Babilonia sería el instrumento con el cual Dios cumpliría la visión que dio en los labios y en la mente de Jeremías. Porque cuando un pueblo ha sido conocedor de la palabra y no obedece, algunas naciones paganas serán los instrumentos de Dios con los cuales serán castigados. La olla que hierve significa juicio y calamidad en el norte, debido a que de allí procedía la mayoría de los invasores de Israel y de Judá. Y cuando Dios habla algo, siempre lo ha de cumplir. Dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 2, de los versículos 14 al 16. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo diría que la palabra del Señor es suficiente para cumplir cualquiera de los dos propósitos, o salvación o juicio sobre los que no quieren aceptarla. Finalmente, lo que debe creer un buen creyente, que se obedezca de inmediato lo que Dios ha ordenado, porque somos columnas de su obra. Nos dice la palabra del Señor en los versículos 17 al 18. Y tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Dios quiere que obedezcamos de inmediato lo que Él nos ordena como columnas de su obra, actuando con diligencia, es decir, con prontitud, y actuando con fe y coraje, que era lo que había puesto como excusa el profeta Jeremías y que puede ser puesto como excusa en la vida todo creyente en Jesús. Y los problemas que enfrentamos quizás no sean tan nefastos como los de Jeremías, pero son demasiado críticos para nosotros y pueden abrumarnos. Y la promesa de Dios a Jeremías y también a nosotros es que nada nos podrá derrotar por completo. Él nos ayudará a atravesar los problemas más angustiosos, como lo hizo con Jeremías. Enfrente, amigo mío, cada día con la seguridad que Dios estará con usted y le va a ayudar. Muchos creyentes se vuelven desobedientes ante la orden de Dios, y esto forma parte de algunos en la iglesia, tan solo porque creen que no podrán llevar a cabo lo que el Señor ha dicho a sus vidas, pero ignoran que no depende de nosotros este tipo de cosas, sino el disponernos para que Dios muestre su gloria en nuestras vidas y así podamos convertirnos en verdadera columna de la obra más poderosa del mundo, cual es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos poderosos en las manos de Dios, así que decídete a cumplir la misión que Dios ha puesto en tu corazón. En conclusión, si usted considera que es un buen creyente, debe creer que aquel que no vive para servir, no sirve para vivir, ya que es posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Dios está esperando por ti para que le sirvas en la obra, pero tienes que estar convencido de que eres un buen instrumento, y para ser buen instrumento tenemos que entregar nuestra vida rendida al Señor. Si es así, dile: Señor Jesús, perdona mi falta de fe y mis pecados, y quiero que me laves con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de los que son salvos, y séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Señor, no permitas que tu palabra sea guardada en mi corazón, sino que también sea anunciado en el corazón de aquellos que necesitan tu salvación. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.